Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Queremos saludar a todos nuestros hermanitos y hermanitas, que hay algunos de ellos que están enfermitos, que están con dolencias, que están en sus casas y que posiblemente estén oyendo el programa. Quizás me olvide de alguien, no lo sé, pero la hermanita Evangelina, que el Señor te bendiga, que el Señor te sane, que el Señor restaure tu salud y te levante, como tantas veces el Señor te levantó, y bueno, el Señor te va a levantar una vez más. También para el hermanito Francisco, Frank, también que te operaron de hernia, ya sabemos. Así que tenés que cuidarte, no podés hacer fuerza, hermanito. Que el Señor te bendiga, te amamos mucho a vos, a toda tu familia, y esperamos verte ya prontito recuperado aquí en la iglesia. Que el Señor les bendiga grandemente. Y a cualquier otro hermano también, y a cualquiera que nos oye en cualquier lugar del mundo en este momento, le pido al Señor que la virtud de Cristo toque esos cuerpos y reciban sanidad y alivio en el nombre de Jesús. Quisiera que en este día veamos un libro de la Biblia. Hay un libro, hermanos, de la Biblia en particular, que es el libro de Romanos, que se le conoce como la columna vertebral de toda la palabra de Dios, y que si no hubiera ningún otro libro en la Biblia, si la Biblia solamente constara de Romanos, si la Biblia solamente fuera Romanos, lo cual no es así, tendríamos suficiente evidencia, tendríamos suficiente palabra para que un pecador pueda llegar al conocimiento del Salvador del Señor Jesucristo, y para que aquel santo de Dios pueda ser mantenido en la fe. Amén. Por eso quisiera que veamos, por favor, el capítulo 7 de Romanos, uno de los capítulos más importantes de la palabra de Dios, y en realidad todos estos capítulos en Romanos, desde el capítulo 4 al capítulo 8. Amén. Un libro que necesita ser estudiado no una sola vez, sino muchas y repetidas veces por el creyente. Y especialmente estos capítulos del cual estoy hablando ahora. Vamos a ir al capítulo 7 de Romanos, debido a que es tan importante. Y aunque no se va a poder cubrir todo ahora, pero de todas maneras ustedes ya saben que tienen en YouTube un estudio hecho ya hace algunos años del libro de Romanos. Está allí en YouTube. Pueden ir a Karina Guidi, Libre al Fin, y buscar Romanos, y ahí tienen bastante para poder estudiar. El capítulo 6, principalmente, nos habla de la cruz de Cristo. El capítulo 6 nos muestra aquella manera en la cual el Señor nos salvó. ¿Cómo es que nosotros podemos vivir una vida en victoria para el Señor? En el capítulo 7 tenemos el ejemplo de lo que es luchar contra el pecado y aún no encontrar la victoria. Aquí es cuando Pablo, él se remonta a un tiempo pasado,
no antes de su conversión, no. Muchos dicen, el capítulo 7 Pablo hablaba antes de ser convertido, no, sino después de Pablo ser convertido, después de él haber nacido de nuevo, aún lleno con el Espíritu Santo y siendo usado por Dios ya, él llega a esta conclusión de aquello que se encuentra en él, que habita en él, la naturaleza pecaminosa tomando control y dominio de su vida. Y entonces él llega a esa conclusión en el versículo 24 diciendo, miserable de mí, etcétera, etcétera, lo vamos a ir viendo. Ahora, este capítulo 7 nos lleva a lo que todos experimentamos en algún momento, amén, y tristemente la mayoría de los creyentes modernos se encuentran viviendo y repitiendo el capítulo 7 una y otra vez. Pero nosotros necesitamos llegar, aunque pasemos por este capítulo 7, necesitamos llegar al 8, al capítulo 8, al capítulo de la victoria, gloria sea el nombre del Señor, al capítulo de los mecanismos del Espíritu Santo, cómo obra el Espíritu de Dios, cuál es la dinámica del Espíritu Santo, cómo es que el Espíritu Santo puede traer todas las victorias que Cristo ganó en la cruz y que nosotros podamos experimentarlas, que sean reales en nosotros, que no sean solamente una predicación de un domingo o un estudio bíblico que yo oí, sino que sea algo vivido y experimentado en la vida y en el corazón del creyente, no una sola vez o por algún tiempo, sino en nuestra vida diaria, que nosotros aprendamos aquello que el Señor Jesucristo dijo: si algún hombre quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Que podamos todos los días tomar los beneficios de la cruz de Cristo, las bendiciones, los triunfos, las victorias que Cristo ganó por nosotros en la cruz, y que puedan ser reales en nuestro diario vivir, en la que nosotros veamos un avance, que haya un progreso, que nosotros tengamos una experiencia santificadora del Espíritu Santo. El capítulo 7 nos habla sobre la ley y el pecado, la lucha contra el pecado y la realización, o más bien el apóstol Pablo dándose cuenta cuál es la manera de victoria, dice. Encontró él la victoria en Jesús. Él encontró la victoria en la cruz de Cristo. Y si el apóstol Pablo encontró la victoria en la cruz de Cristo, para usted y para mí, allí es donde está la victoria. No encontrará usted la victoria fuera de la cruz de Cristo. Es simple, sencillas palabras, a las cuales la mayoría de los creyentes asientan con la cabeza y dicen, bueno, sí. Pero no encontrarás tu victoria sobre el pecado, el mundo y el diablo fuera de la cruz de Cristo. Ahora, ¿qué significa fuera de la cruz de Cristo? ¿Qué significa en sí la cruz de Cristo? Se refiere a lo que el Señor Jesucristo cumplió en la cruz del Calvario. Se refiere al precio que Él pagó por todos nosotros allí. Se refiere a lo que Él ganó, a la deuda que fue pagada total y completamente, que nosotros le debíamos a Dios. La deuda es nuestra, hermanos, por favor. La deuda nos pertenece a nosotros. Nosotros somos los que hemos incurrido en esa deuda, y una deuda tan astronómicamente grande, imposible de nosotros pagarla, no importa cuántas obras, buenas obras, sacrificios, sacramentos, obediencias tratemos nosotros de cumplir. Solamente Cristo pudo cumplirla. Por eso tenemos en Colosenses, en el capítulo 2, antes de leer Romanos, cuando a partir del versículo 14 nos dice exactamente qué es lo que Cristo Jesús cumplió en la cruz del Calvario. Cuando dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué es lo que Cristo hizo en la cruz? Cuando decimos lo que Cristo hizo en la cruz, tu fe puesta en lo que Cristo hizo en la cruz.
¿Qué significa? Bueno, esto aquí. Él anuló, canceló el acta de los decretos que había contra nosotros. Se refiere a la ley de Moisés, a los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son el estándar de la justicia de Dios, algo que el hombre jamás puede ni podrá alcanzar. El Señor Jesucristo, Él anuló el acta de los decretos, la ley de Moisés, los mandamientos, que estaban en contra nuestra. Ahora, ¿qué pasa? Estos mandamientos deben ser cumplidos. El problema es que el hombre no puede cumplirlos, solo Cristo los cumplió. Solamente Él pudo cumplir los mandamientos. Todo lo que la ley de Dios exige, solamente Cristo cumplió. No trate usted de cumplir algo que Cristo ya cumplió, porque solo Él podía hacerlo. Tenemos cantidades de gentes, iglesias, denominaciones enteras, con todo tipo de leyes, legalismo o ordenanzas. Bueno, mire, prácticas, exigencias, días, ropas, vestimenta, mire, 1.000.000 de cosas, usos, costumbres, para tratar de cumplir la ley de Dios. Y lo que están haciendo es tratando de cumplir en realidad leyes inventadas por los hombres que no santifican, que no salvan, que no purifican, que no cambian el corazón. Aquí dice que el Señor Jesucristo es el que tuvo que venir para anular el acta de los decretos que estaban en nuestra contra. ¿Por qué es que el acta de los decretos está en contra nuestra? Por la sencilla razón que nosotros no podemos obedecerla. La ley de Moisés está en nuestra contra. ¿Por qué está en nuestra contra? Otra vez, porque nosotros no podemos obedecerla. Dice, decretos que había contra nosotros. Dice, que nos era contraria. La ley está en contra de nosotros simplemente porque somos incapaces de guardar sus preceptos, sin importar todo el esfuerzo que nosotros hagamos para guardarlos. Y luego dice, quitándola de en medio. ¿Qué es lo que quitó de en medio? Bueno, Él quitó de en medio, no es que quitó de en medio la ley, no, Él quitó de en medio la penalidad de la ley quebrantada, que es la muerte, hermanos. Quitándola de en medio se refiere a la penalidad de la ley que es quitada, dice. Y clavándola en la cruz. Ahí nos está diciendo cómo fue hecho esto. No fue hecho por la iglesia, no fue hecho por algún hermanito, algún apóstol. Fue en la cruz. La ley con sus decretos fueron abolidos en la muerte de Cristo. Como si fuera todo esto crucificado con Él. Por eso la palabra del Señor dice, crucificado estoy yo juntamente con Cristo. Oh, gloria sea. Todo lo que yo he quebrantado, todos mis quebrantamientos de la ley, crucificado con Cristo, para vivir una vida nueva. Pero no solamente eso Cristo hizo en relación al pecado, sino que en el versículo 15 dice, y despojando los principados y las potestades. Despojando, derribando, destruyendo principados y potestades. Satanás y todos los secuaces fueron derrotados en la cruz por Cristo, quien expió todo pecado. El pecado es el derecho legal que tiene Satanás para mantener al hombre en esclavitud, para mantener al hombre cautivo, para mantener al hombre atado. Ahora, debido a que todo pecado fue expiado en la cruz, Satanás ya no tiene ningún derecho legal para retener a nadie en la esclavitud. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué de todas maneras Satanás tiene a la mayoría del mundo condenado a la esclavitud, cautiverio? Y sí tiene derecho legal. ¿Por qué? Por el pecado, por eso. Porque las personas no creen. Pero desde el momento que un individuo se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor Jesucristo, entonces ya pierde Satanás el derecho legal para retener a esa persona en esclavitud. Esto es algo que debe ser entendido y debe ser creído, porque tristemente tenemos muchos creyentes que, aunque son el pueblo de Dios, se encuentran como los israelitas en Egipto, bajo el yugo de esclavitud
Por eso dice la palabra, no vuelvan al yugo de esclavitud del cual ustedes fueron ya libertados, sino que vivan conforme a aquella libertad que ha sido ganada por cada uno de ustedes en la cruz de Cristo. Dice, Él, Cristo, los exhibió públicamente, es decir, expuso públicamente a Satanás y el espíritu de las tinieblas. Lo que Jesús hizo en la cruz fue frente al universo entero, triunfando sobre ellos en la cruz. El triunfo está completo y todo lo que fue hecho por nosotros, lo que significa que nosotros podemos andar en poder, podemos nosotros vivir en victoria perpetua debido a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por esa razón, en el versículo 16, en Colosenses, en el capítulo 2, sigue diciendo, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiestas, luna nueva, sábados. Es decir, todas estas ordenanzas, reglas, no impongan reglas. Pastores, iglesia, denominaciones, dejen de imponer reglas y ordenanzas, tratando de agregar estas cosas a la obra consumada de Cristo en la cruz. Si hacen esto, corren el peligro de caer de la gracia. Corren el peligro de abrogar la gracia de Dios, de frustrar la gracia de Dios. La gracia de Dios no necesita nada más, sino solo la cruz. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, volviendo a Romanos, veamos aquí algunos versículos. Es tanto, la verdad, que quisiera empezar del principio, pero bueno, quiero que veamos esto primero hoy, ¿sí? Versículos para mí revolucionarios en mi vida, totalmente revolucionarios. A partir del versículo 8 del capítulo 7, por supuesto el capítulo entero, sí, claro que sí, pero quiero decir como un despertar que tuve, fue aquí. Cuando en el versículo 8 comienza diciendo, pero el pecado, tomando ocasión, obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia, es decir, toda clase de maldad. Porque sin la ley el pecado está muerto. Es decir, la naturaleza pecaminosa, es decir, cuando dice, pero el pecado no se refiere a actos de pecado, sino la naturaleza mala que tenemos todos nosotros, la naturaleza pecaminosa, el pecado original. Toma la oportunidad, por la ley, tomando ocasión, obró en mí por el mandamiento, es decir, por la ley. La ley viene, la ley dice, no codiciarás. Yo no conocí que codiciar es pecado, sino es que la ley viene y dice, no codiciarás. El hecho de yo querer tratar con mis propias fuerzas de no codiciar, vamos a poner ese pecado porque, bueno, es un pecado que aquí es mencionado. El yo tratar por mis propias fuerzas, soy convertido. Y la Biblia dice, no codiciará. Y yo voy a tratar de, por todo medio posible, no codiciar. Yo estoy ubicándome debajo de esa ley, me estoy ubicando debajo de una ley la cual no puedo obedecer en mí misma. No tengo la capacidad, no tengo la fortaleza, no tengo el poder, no tengo la fuerza de voluntad necesaria para yo poder obedecer esa ley que dice no codiciarás. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a buscar maneras, métodos, reglas, para yo tratar de obedecer. Es decir, bueno, cuando siento que viene la codicia, voy a ponerme a ayunar, voy a ponerme a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a decir así, voy a repetir esta frase, voy a declarar aquí, voy a declarar allí, etc. Entonces yo empiezo a tratar de obedecer la ley por el esfuerzo propio. Ya mi fe no está puesta en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Recuerde, la ley está en mi contra, porque yo no puedo obedecerla.
y aún siendo cristiano, tampoco puedo obedecerla. Dice, no, yo ahora ya soy cristiano, ya ahora fui lleno del Espíritu Santo y ahora sí puedo obedecer los 10 mandamientos. No, tampoco puede. Tampoco puede. Porque si fuera así, entonces ni necesitamos al Espíritu Santo ya. Me convertí y automáticamente vio que no es automático. Se da cuenta que al final no es automático. Muchos piensan, es automático. No. Requiere de una fe constante en Jesucristo y de mirar a Cristo Jesús para todo y de poner nuestra dependencia, confianza, descanso en una obra consumada y no en las obras que yo pueda realizar. Dice, porque sin la ley el pecado está muerto. Quiere decir que la ley de Moisés expuso todo lo que estaba en el corazón del hombre. Es uno de los motivos por lo cual Dios dio la ley. Recuerde, el pueblo de Dios estaba allí en el desierto y no había ley. Era una anarquía. Ahí sucedía de todo. Ellos tenían la conciencia que les podía dictaminar ciertas cosas, lo bueno o lo malo, pero no había ley todavía. Dios tuvo que darles la ley para definir aquello que es pecado, aquello que le desagrada a Dios. Sin la ley el pecado está muerto. El versículo 9 dice, así que yo, dice Pablo, sin la ley vivía por algún tiempo. Él está diciendo que él personalmente, y está hablando de su conversión a Cristo, la ley, él declara, no tuvo nada que ver con la conversión de él a Cristo Jesús. La ley no tuvo nada que ver con su nuevo nacimiento. Porque cuando nosotros nacemos de nuevo, la ley de Moisés no tiene nada que ver con nuestro nuevo nacimiento. No es que yo nací de nuevo porque obedecí la ley de Moisés. No. El pecador no entiende nada sobre estas cosas. Simplemente entiende de que es un pecador, se arrepiente de sus pecados, de su vida pasada, de lo que ha hecho, de su rebelión contra Dios, y pone su fe en el Salvador, Cristo Jesús el Señor, y es salvo. Así que yo sin la ley vivía por algún tiempo, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Vamos a una pausa y vamos a ver este versículo 9 aquí. Los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Él sangraba por los golpes que en la espalda recibió. Con espinas coronado fue el Señor, y con cada paso vio el desprecio de la gente que amó. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey Señor.
de día en Jerusalén los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por arriba una rosa que es la vir del dolor, como un rey vino Cristo, Rey Señor, y fue Él quien quiso ir por amor a ti y a mí. Por ahí ató la rosa al Calvario a morir. La sangre que hoy nos limpia por fe, su huella dejó en Jerusalén. Por arriba dolorosa, que es la vir del dolor, como leña vino Cristo, Rey Señor, y fue Él quien quiso ir por amor a ti y a mí. Por ahí dolorosa al Calvario a morir. Cristo es mi pasión, Él es mi recompensa. No hay nadie como Él, nada satisface más. Pruebas vendrán, mas cantaré, no vuelvo atrás, soy libre en Él. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Cristo es mi porción, el gozo de mi alma. Mi esperanza está en Él, el cielo es nuestro hogar.
Gloria a Dios, estamos de vuelta aquí en Libre al Fin estudiando Romanos y seguimos aquí, vean. Versículo 9, cuando dice así que yo sin la ley vivía por algún tiempo, pero al venir el mandamiento, dice Pablo, el pecado revivió y yo morí. Bueno, cuando dice al venir el mandamiento, él acababa de ser salvo. Pablo está remontándose a ese tiempo, ¿sí? Cuando él escribió la epístola a los romanos, él tenía el entendimiento del nuevo pacto. Pero remontándose a ese tiempo, acababa de ser salvo, aún lleno del Espíritu Santo, pero él todavía no tenía esa revelación, todavía no tenía el entendimiento de la cruz de Cristo, del nuevo pacto, el cual le fue revelado por Cristo mismo, posiblemente cuando él cuenta, y él dice, fui al tercer cielo. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Recuerden, él trató de vivir para Dios, guardando los mandamientos. Recuerde que esta es la única manera en la cual él sabía y conocía de cómo vivir para Dios. Antes, la ley la conocía perfectamente él. Él conocía la ley muy bien. Entonces dice, ahora que soy salvo, aún lleno del Espíritu Santo, ahora sí voy a poder cumplir la ley. Y este es el pensamiento, en cierta manera, de los creyentes en general. Antes no podía, pero ahora soy salvo, ahora sí puedo. Ahora yo recibí bautismo con el Espíritu Santo, ahora sí puedo. Y se da cuenta que todavía no puede. No puede ni podrá. Escuche, porque es Cristo Jesús el único que pudo cumplir la ley. Por eso dice, vino el mandamiento, es decir, él trató de cumplir la ley por su propia fuerza y poder. Está bien, entendamos que hasta este momento a nadie le había sido revelado el significado de la cruz de Cristo, es decir, del nuevo pacto. Eso le fue dado a Pablo. Pero si Pablo no podía, imagínense que nos queda a nosotros. Dice, el pecado revivió. Cuando dice el pecado revivió, se está refiriendo a la naturaleza pecaminosa, a la raíz, al problema en sí. La naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa siempre, bajo tales circunstancias, va a revivir y va a causar problemas y va a causar un fracaso. ¿Por qué? Porque estamos tratando nosotros de vivir para el Señor por medio de la obediencia a leyes. No importa si es la ley de Moisés o si son leyes creadas por nosotros mismos o si son leyes creadas por la iglesia o la denominación. Pero como sea, son leyes. Nos estamos poniendo nosotros debajo del gobierno de la ley en vez de estar debajo del gobierno de la gracia. ¿Qué sucede? El pecado revive, y entonces yo muero. Dice, el pecado revivió y yo morí. ¿De qué manera murió? No significa que le dio un ataque al corazón y murió. Lo que significa es que él murió, o más bien quiere decir, fracasó, falló en obedecer los mandamientos sin importar cuánto él trataba de lograrlo. Necesito que entiendan. Todo creyente pasa por esta experiencia. Todo creyente pasa por esta situación. Y si no entiende lo que tuvo que entender el apóstol Pablo, hermanos, mire, el pecado revivirá y usted morirá. No, pero es que yo me esfuerzo, pero es que yo me pongo la falda larga, pero yo no me corto el pelo, pero no importa porque yo hago esto y hago lo otro. Morirá. El pecado revive y usted muere. Si Pablo no pudo vivir para Dios de esta manera, usted y yo tampoco podemos. Ve el versículo 10, dice, y hallé que el mandamiento, con mira de vida, es decir, lo que se supone que era para vida, para mí resultó para muerte. Esto es un pensamiento impresionante. Meditar en esto, vea. ¿Cómo es posible que mandamiento? Él estaba hablando del mandamiento, aquí él estaba hablando de la ley de Dios. La ley de Dios, dice él anteriormente,
es santa, justa y buena. Es la ley de Dios. No estamos hablando de leyes de los hombres. No, creadas por los hombres, creadas por una denominación, por una iglesia, por un pastor, por los mismos creyentes. No. Estamos hablando de la ley de Dios. Si la ley de Dios, que es santa, justa y buena, creada por Dios, escrita por el mismo dedo de Dios en esas tablas de la ley en el monte Sinaí, y siendo la ley lo que es, perfecta, santa, justa, y los hombres, no podemos obedecerla, siendo que es la ley de Dios, imagínense que queda entonces con todas las leyes que los hombres mismos crean, inventan y fabrican. Si la ley de Dios no puedo obedecerla, mucho menos voy a poder obedecer las leyes de los hombres, hermanos. Hallé que el mandamiento, con intención, con mira de vida, o sea, los 10 mandamientos, se supone que era para que me den vida. Para mí resultó para muerte. Quiere decir que la ley, lo que hizo la ley, es lo que la ley tiene que hacer. Revelar el pecado, exponer el pecado. Y la paga del pecado es muerte. Es decir, no hay victoria alguna en tratar de vivir según la obediencia a la ley. Debemos vivir por la fe, que se refiere en la fe en Cristo Jesús y este crucificado. Y el Espíritu de Dios obrando en nosotros y trayendo las victorias, hermanos. Las personas se enfocan en las leyes que tengo que obedecer en vez de mirar a Cristo Jesús, quien ya la obedeció, quien ya cumplió. Yo, por poner la fe en el cumplidor de la ley, yo me convierto en un cumplidor de la ley en vez de en un quebrantador de la ley, lo cual siempre fui. Un cumplidor de la ley por la fe en aquel que la cumplió. Y el Espíritu Santo ahí, cuando yo no estoy confiando en mí mismo ni en mis propios esfuerzos personales para cumplir la ley, ni esa ley, ni ninguna ley, la fe no puesta en mis obras. ¿Qué significa eso? Sino en la obra consumada de Cristo en la cruz. Solamente ahí es que yo obtengo la victoria. Dice, versículo 11, porque el pecado, otra vez, cuando dice aquí, porque el pecado habla de la naturaleza pecaminosa, del pecado original. Porque el pecado, tomando ocasión, o sea, toma ocasión del mandamiento, me engañó, dice, por el mandamiento. El apóstol Pablo, él pensó, bueno, ya acepté a Cristo. Y ahora solamente con obedecer al Señor, ahora yo voy a poder obedecer al Señor en todo aspecto, pero él se da cuenta que no podía. Y él no podía, y usted no puede, y tampoco puedo yo. Dice, el pecado, la naturaleza pecaminosa toma ocasión, toma la oportunidad o se vale de el mandamiento y me engaña, dice. Y por él me mató. De ninguna manera está culpando al mandamiento. No. El problema no es el mandamiento. Y estamos hablando aquí de la ley de Dios, santa, justa y buena. No, el problema no es el mandamiento. El problema soy yo. Como leímos en Colosenses, que el mandamiento, la ley, me es contraria. Porque yo no puedo obedecerla. De esta manera vemos que de ninguna manera está culpando el mandamiento, pero que el mandamiento realmente lo que hizo fue excitar la naturaleza pecaminosa, y lo que hace es que pone la naturaleza pecaminosa en un primer plano. Y esto es lo que esto es lo que la ley, el mandamiento, la ley de Dios, fue diseñada a hacer. El Dios da los mandamientos para revelar el pecado, para identificarlo. Porque luego cuando dice, de manera que la ley a la verdad, dice, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno.
señala el hecho de que esta es la revelación de Dios de sí mismo. Este es el estándar de justicia y de santidad de Dios. Es su ley. El problema no está en la ley de Dios. El problema está en nosotros. Somos incapaces de obedecerla. La ley se compara a un espejo que muestra al hombre lo que él es, pero no contiene ningún poder para cambiarlo. Leyendo las notas de la Biblia de Estudio del Expositor. El versículo 13 dice luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, Dios no lo permita. Sino que el pecado, para mostrarse el pecado, es decir, la naturaleza pecaminosa, para revelarse, para mostrarse, para identificarse como pecado, es lo que la intención que tiene de hacer, por lo bueno me obró la muerte, es decir, aquello que es bueno ocasionó en mí la muerte. Se refiere a muerte espiritual. O sea, no pude guardar sus preceptos. O sea, si nosotros nos ubicamos debajo de la ley, decimos, bueno, yo por medio de estas leyes, por medio de estos mandamientos, por medio de estos métodos, por medio de estos sacramentos, yo voy a obedecer a Dios y entonces yo voy a santificarme. Aún siendo estas buenas leyes, aún siendo estos buenos y aún bíblicos métodos, ocasiona en mí, en vez de vida, muerte. ¿Por qué? Porque yo estoy poniendo mi fe en el ejercicio de estas obras. Yo estoy dándole una capacidad santificadora a ciertas disciplinas, a ciertas obras, las cuales no tienen esa capacidad. La capacidad santificadora está solamente por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y por el medio del Espíritu de Dios, a través del Espíritu del Señor, que obra esta purificación, esta transformación en mí. La ley era buena y la ley es buena. Pero si uno intenta guardar sus preceptos morales por medio de algo fuera de la obra consumada en la cruz y mi fe allí, el resultado final será una obra de muerte. No será vida, será muerte, será frustración. Y todo esto puede lograrse, pero solamente por la fe en Cristo y este crucificado. Y luego al final del versículo 13 dice, a fin de que el pecado llegara a ser sobremanera pecaminoso. Vea, sobremanera pecaminoso por el mandamiento. ¿Cómo? ¿Cómo que el pecado se hace sobremanera pecaminoso por el mandamiento? Preste atención a esto, es muy profundo. Es confuso. ¿Cómo que el mandamiento puede provocar de que del pecado sea sobremanera pecaminoso? Que justamente eso que yo quiero que sea cambiado, que justamente en esa área en la cual yo necesito tener victoria, que justamente ese pecado del cual yo necesito ser libertado, por el mandamiento se haga sobremanera pecaminoso. Simple, repito lo mismo. Es porque el creyente trata de vivir para Dios e intenta con todas sus fuerzas y poder, pero continuamente fracasa. Él no entiende por qué. Y es que no puede ni podrá vivir para Dios de esta manera. Al menos que sea por la manera de Dios. Y la manera de Dios es por la cruz de Cristo. Es simple. Es una cuestión de fe. La fe puesta en tus obras, la fe puesta en la obediencia a los mandamientos. Aquí dice el mandamiento, es decir, la ley de Dios, los 10 mandamientos. Pero puede constituir cualquier mandamiento. Puede constituir los mandamientos de tu denominación o mandamientos que tú has creado para ti mismo. Pero como sea, tú te has puesto debajo de un régimen de obediencia que no podrás cumplir. Todo ya fue cumplido por Cristo. Cristo obedeció la ley perfectamente para ti, para mí, y Él se convirtió en nuestro hombre representante.
solamente Cristo pudo hacer lo que tú y yo no pudimos, no podemos, ni podremos hacer. Vamos a dejar hasta aquí ahora porque no tenemos más tiempo, pero seguimos en el próximo programa con esto porque es muy, pero muy importante. La victoria en la cruz de Cristo. Que el Señor les bendiga.